Probabilidad, axiomas y teoremas de Bayes. Historia de la probabilidad. La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano, jugador donde los haya, escribió sobre 1520 libros sobre los juegos de azar, aunque no fue publicado hasta más de un siglo después, sobre 1560, no sé hasta dicha fecha que comienza a elaborar una teoría aceptable sobre los juegos. Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat, suscitada por el caballero de Mare. Se planteó el debate para determinar la probabilidad de ganar una partida y publicó en 1657 el primer libro sobre la probabilidad. De raticinis in ludo alea qualitin in games of chance. Un trato sobre juego de azar. Se aceptó como intuitivo el concepto de equiprobabilidad. ¿Qué es probabilidad? La probabilidad es el mayor o menor posibilidad que ocurra una determinación suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Esta establece una relación entre el número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. Por ejemplo, lanzar un dado y que salga el número 1, caso favorable. Esta relación a 6 casos posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, la probabilidad es 1 entre 6. ¿Qué son los axiomas? Los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. ¿Qué es un axioma? Afirmación o postulado que es tomado como una verdad evidente que no necesita demostración previa. Axioma y teorema. Los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Un teorema es la última de las proposiciones que nos encontramos dentro de un proceso productivo. El teorema se sigue de las proposiciones que nos encontramos dentro de esta secuencia y el resto de proposiciones de las anteriores, siendo estas axiomas. Ejemplos de axiomas y teoremas. Axiomas. La probabilidad que ocurre un evento A cualquiera se encuentra entre 0 y 1. 0 es P por A 1. La probabilidad que ocurre el espacio muestra D debe de ser I. P por D igual a I. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces la P por A y B igual a P por A más P por B. Teorema. Si F es un evento nulo o ocasión, entonces la probabilidad de que ocurra F debe ser 0. P por F igual a 0. ¿Qué es un teorema de Bayes? El teorema de Bayes parte de una situación
es posible conocer las probabilidades de que ocurra una serie de sucesos A y a esta añade un suceso B cuya ocurrencia proporciona cierta información porque las probabilidades de ocurrencia B son distintas según el suceso A y que haya ocurrido. Conociendo que ha ocurrido el suceso B, la fórmula del teorema de Bayes nos indica cómo modifica esta información las probabilidades de los sucesos de A y. Ejemplo, si seleccionamos una persona al azar, la probabilidad de que sea diabética es 0.3. Obviamente la probabilidad de que no lo sea es de 0.97%. Si nos disponemos de información adicional, nada más podemos decir, pero supongamos que al realizar un análisis de sangre los niveles de glucosa son superiores a 1000 miligramos por litro, lo que ocurre en el 95% de los diabéticos y solo en 2% de las personas sanas. Historia de teoremas de Bayes. Thomas Bayes, matemático, nació en Londres, Inglaterra en 1702 y murió en Tunbridge Wells, Kent. Conformistas presbiterianos que fueron ordenados en Inglaterra, su familia se trasladó a Londres cuando su padre Joshua fue nombrado asistente en St. Thomas. Fue el mayor de 7 hermanos, posiblemente de Moirbre, autor del afamado libro La doctrina de las probabilidades. Fue su maestro particular, pues se sabe que por ese entonces ejercía como profesor en Londres en 1719. Se matriculó en la Universidad Edimburgo, donde estudió lógica y tecnología. En Oxford o Cambridge no se permitían alumnos conformistas. Bayes fue ordenado, al igual que su padre, como ministro disidente, y en 1731 se convirtió en reverendo de la iglesia presbiteriana en Tunbridge Wells. Aparentemente trató de retirarse en 1749, pero continuó ejerciendo hasta 1752 y permaneció en ese lugar hasta su muerte. Tipos de problemas que se solucionan con este teorema. Ejemplo 1. En la sala de pediatra de un hospital, el 60% de los pacientes son niños. De los niños, el 35% son menores de 24 meses. El 20% de las niñas tienen menos de 24 meses. Un pediatra que ingresa a la sala selecciona un infante al azar. Determina el valor de la probabilidad de que sea menor de 24 meses. Si al infante resulta ser menor de 24 meses, determina la probabilidad de que sea una niña. Solución. Se definen los sucesos. Suceso H, seleccionar una niña. Suceso B, seleccionar un niño. Suceso M, infante menor de 24 meses. En los ejercicios de probabilidad total y el teorema de Bayes es importante identificar los sucesos que se forman la población y cuál de las características que tienen en común dichos sucesos. Estos serán los sucesos condicionados. En este caso, la población de los infantes y la característica en común es que sean menores de 24 meses, por lo tanto la probabilidad de selección un infante menor de 24 meses es un ejemplo de probabilidad total. Su probabilidad será P por M igual a P por H entre P por M por H más P por B
PM por P igual a 0.6, 0.2 más 0.4, 0.35 igual a 0.26 o 26%. Para identificar cuando un ejercicio se hace referencia al teorema de Bayes, hay que partir de reconocer esta probabilidad condicionada y que la característica común de los sucesos condicionantes ya han ocurrido. Entonces la probabilidad de que sea niña o un infante menor de 24 meses será